Muy buenos días a todos los estudiantes de sexto básico. Espero hayan tenido un excelente descanso. Hoy vamos a continuar con la última clase de la unidad campo multiplicativo de decimales. En esta clase vamos a resolver problemas que involucren adiciones y sustracciones de números decimales, fracciones o números mixtos. Es decir, vamos a resolver sumas o restas y podemos tener números decimales en conjunto con fracciones o en conjunto con números mixtos. Para esta clase tienes que pensar, trabajar de forma escrita y tienes que representar si necesitas cada uno de los problemas. Lo primero, vamos a ver los pasos para resolver problemas. Una antena de telefonía celular mide 15,78 centésimos metros. Otra antena de telefonía digital mide 56 centésimos metros menos que la antena anterior. ¿Cuánto mide la antena más pequeña? Y acá tenemos los pasos. El primer paso yo ya lo hice, que es leer el problema. El paso número 2 es destacar datos y anotarlos. Tú tienes que ver qué información te está entregando el problema y cuál sería lo más relevante que tú puedes utilizar para resolverlo. Por ejemplo, yo anoté que la antena 1 mide 15,78 centésimos metros, que la antena 2 mide 56 centésimos menos que la otra antena. Y también anoté la pregunta. Anotar la pregunta es muy necesario, ya que siempre nos va a entregar información sobre la operación que tenemos que hacer. Aquí nos dice cuánto mide la antena más pequeña. El paso 3 es representar los datos anotados. Yo para esto utilicé un modelo de barra. Por ejemplo, mi barra más grande, de mayor tamaño, dije que era la antena número 1 porque es la antena de mayor tamaño que mide 15,78 centésimos metros. También tengo la otra antena que es un poco más pequeña. ¿Qué tan pequeña? 50. ¿Qué más pequeña? 56 centímetros metros. Entonces lo que tengo que saber es cuánto mide la parte que desconozco el dato, o sea, la antena más pequeña. Para eso realicé una resta o una sustracción. A esta altura no es necesario que yo te cuente cómo se resuelve una resta, porque eso ya lo tienes que saber. Entonces, si a 8 le quito 6, me van a quedar 2. Si a 7 le quito 5, me van a quedar 2. Mantengo la posición de la coma decimal, que está entre las unidades y los décimos. A 5 le quito 0 y me queda 5. Y a 1 lo mantengo. La parte más importante de tu problema, bueno, en realidad para resolver el problema, todos estos datos son importantes, es la respuesta completa. Siempre debemos tomar la pregunta para poder responder de forma completa. Si la pregunta dice, ¿cuánto mide la antena más pequeña? La respuesta tiene que decir, la antena más pequeña mide 15,22 centésimos metros. ¿Ya? Es muy necesario que tú leas cada uno de los pasos que tienes que utilizar y que completes este cuadro de la forma que se te presenta, con los datos, con una estrategia que puede ser cualquiera, no necesariamente puede ser tu modelo de barra, y también que la respuesta sea completa. Para resolver un problema matemático se deben completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta y que sirvan como demostración del resultado obtenido. ¿Por qué como demostración? Porque quizás tú te equivocaste en algún momento en escribir la respuesta de forma completa, pero podemos volver a los pasos que hiciste para saber que el resultado realmente está correcto. ¿Ya? Veamos otro problema. Un bidón tiene una capacidad de 4 enteros, 4 décimos litros. Mateo lo rellenó con 2 enteros, 35 centésimos litros de agua. ¿Cuánto espacio queda disponible? Lo primero es anotar los datos. Perdón, lo primero es leer el problema, que yo ya lo hice. Lo segundo, destacar los datos y anotarlos. Los voy a anotar. Aquí está. Para mí lo importante es la capacidad del bidón, que son 4 enteros, 4 décimos litros. La cantidad de agua que puso Mateo, que son 2 enteros, 35 centésimos litros. Y también la pregunta, ¿cuánto espacio queda en el bidón? Primero tengo que expresar esta fracción como un número decimal. También puedes hacerlo al revés, expresar este número decimal como fracción, pero a mí personalmente me gusta más expresarlo como número decimal. Para eso voy a utilizar mi tabla y voy a decir que ya tengo 4 enteros, es decir, lo voy a poner en las unidades, coma decimal, y esto al leerse 4 décimos lo escribo en la parte de los décimos. Entonces la capacidad del bidón se escribe de esta forma en número decimal. Ahora voy a realizar mi modelo de barra y decir que el total de mi bidón tiene 4 enteros, 4 décimos litros y que la cantidad de agua que puso Mateo equivale a 2 enteros, 35 centésimos litros. Y nuestra pregunta es, ¿cuánto falta para que o cuánto espacio queda en el bidón? Y eso también lo voy a resolver con una resta, que tampoco es necesario que te explique cómo se resuelve porque tú ya lo sabes hacer. Sin embargo, yo a uno no le puedo quitar 5 y debo reagrupar. Lo que acá
me daría 11, y 11 menos 5 son 6. Al quedarme 3 décimos, debo restarle 3 décimos y me quedan 0. Mantengo la coma decimal y luego continúo con las unidades. 4 enteros menos 2 enteros son 2. Y la respuesta, como tiene que ser completa, debo responder la pregunta: ¿cuánto espacio queda del bidón? El espacio que queda en el bidón equivale a 2 enteros 6 centésimos litros. Recuerda que la estrategia que tú puedes usar puede ser distinta. Yo utilicé esta porque para mí es más cómoda. En el siguiente ejemplo te voy a mostrar una en donde no utilizo el modelo de barra. Dice, un atleta recorrió 4 enteros 33 centésimos kilómetros diarios. El día martes salió a correr, pero se lastimó la rodilla cuando llevaba 7 quintos kilómetros y no pudo seguir corriendo. ¿Cuántos kilómetros le faltaron para cumplir con su rutina diaria? Recordemos que lo primero es leer el problema, que ya lo hicimos. Lo segundo es destacar los datos y anotarlos. Estos son mis datos. El atleta recorre diariamente 4 enteros 33 centésimos de kilómetro. En esta ocasión llevaba 7 quintos de kilómetro. Y la pregunta, ¿cuánto le faltó para cumplir la rutina? Acá yo noté que lo primero que voy a hacer es expresar la fracción como decimal. Por ejemplo, amplificándola por 2 me van a dar 14 décimos, y eso lo puedo escribir como un número decimal. 14 décimos, por ejemplo, es un entero 4 décimos. También puedes utilizar tu tabla de valor posicional en esta ocasión para poder resolverlo. Y luego voy a restar a la cantidad total de kilómetros, o sea, los 4 kilómetros 33 centésimos, la cantidad que él ya recorrió. Y me quedaría algo así. Tampoco es necesario que yo te explique cómo se resta, porque tú ya lo tienes que saber. Y donde dice, ahora tengo que tomar la pregunta para poder responder la respuesta. ¿Cuánto le faltó para cumplir la rutina? Al atleta le faltaron 2 kilómetros 93 centésimos para llegar a la meta. Recuerda, es importante que anotes los datos del problema, no necesariamente solo los números, ya que los números no me van a dar la información de la operación que debo realizar. La idea es que tú anotes cada una de las cosas para que te quede más claro la operación que se debe realizar al resolver el problema. Cuando hablamos de estrategia, tú puedes realizar un dibujo, puedes escribir los números, puedes escribir con palabras, la forma que a ti más te acomode para saber qué estrategia se puede utilizar o para saber cuál es la operación que puedes realizar. Y la respuesta siempre tiene que ser completa, es decir, tomando parte de la pregunta y responderla. Ahora vas a tener que realizar la guía de la clase. En ella vas a encontrar 5 problemas de números decimales combinados con fracciones. Aquí es necesario que anotes los datos que obtuviste, la estrategia que vas a utilizar. Puedes hacer un dibujo, puedes escribir numéricamente, puedes escribir con letras como a ti más te acomode, y luego la respuesta que debe ser completa, es decir, siempre respondiendo a la pregunta. Por ejemplo, la pregunta A dice, ¿cuánto mide Tomás? La respuesta debería decir, Tomás mide tantos metros o centímetros. ¿Ya? Finalmente te voy a dejar unas preguntas para que tú pienses. No es necesario que las anotes en tu cuaderno, pero sí que las puedas responder. Quizás de forma hablada. ¿Qué características tienen los números decimales? ¿Cuál es la idea más relevante de esta clase? ¿Cuáles son los pasos para resolver problemas? ¿En qué consiste el paso de representar el problema? ¿Y en qué consiste el paso de responder de manera completa? Además, te voy a dejar un ticket de salida que es necesario que lo respondas en tu cuaderno, que lo escribas y que anotes los datos, la estrategia y la respuesta completa. Cuando termines tu trabajo, tienes que enviar la fotografía de tu guía realizada a tu profesor jefe.